de viaje por trabajo, llamé a mi esposo. Cuando movió la cámara, vi el teléfono de mi hermana en mi lado de la cama. No dije nada. Volé a casa temprano al día siguiente y llevé a nuestros padres para sorprenderlos. Cuando abrimos la puerta del dormitorio. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Así que, si tienen un momento, sírvanse una taza de café o quizás algo un poco más fuerte. Pónganse cómodos. Ahora, déjenme llevarlos a esta historia. Todo comenzó en lo que debería haber sido un martes perfectamente normal, incluso triunfante. El aire acondicionado del hotel en Denver zumbaba una melodía baja y solitaria, un suspiro mecánico que parecía hacer eco del vacío de la habitación. Era un espacio genérico, paredes beige, arte corporativo sin inspiración, una ventana que daba a un mar de luces parpadeantes de la ciudad que solo me hacían sentir más pequeña y más lejos de casa. Eran las 11:30 de la noche, y yo estaba agotada hasta los huesos, pero también vibraba con una especie de energía eléctrica. Del tipo que viene después de 3 días de trabajo incesante que culminan en una victoria profesional masiva. Había estado en una conferencia nacional de ventas representando a mi empresa. Esa misma tarde, después de semanas de negociaciones y una presentación final de infarto, había cerrado la cuenta de Henderson. Esto no era solo otro trato. Este era el trato. El que aseguraría el presupuesto de nuestra división para los próximos 2 años. El que venía con una oficina en la esquina y un título de vicepresidenta adjunto. Un ascenso no era solo probable, era prácticamente una certeza. Mi jefe me había estrechado la mano con tanta fuerza que pensé que podría rompérmela. Su rostro se partió en una sonrisa. Sentí una oleada de orgullo, una profunda satisfacción que provenía de saber que me había ganado esto, cada pedacito. Y todo lo que quería, con un anhelo agudo y repentino, era compartirlo con la única persona cuya validación realmente importaba. Mi esposo, Grant. Grant y yo llevábamos casados 10 años, una década sólida y cómoda. Llevábamos juntos 12 años, desde que éramos prácticamente unos niños, abriéndonos paso a tientas en nuestros primeros 20. Él era mi roca, mi mejor amigo, mi otra mitad. Era el hombre que recordaba que odiaba el cilantro, el que siempre podía hacerme reír con una cara tonta cuando estaba estresada, el que me había sostenido la mano durante el susto de salud de mi padre hace 2 años. Habíamos construido una vida juntos, una vida hermosa y cuidadosamente construida en un tranquilo barrio suburbano. Nuestro hogar era nuestro santuario, lleno del aroma de su café por la mañana y el sonido de la estación de rock clásico que siempre tenía puesta. Nuestra vida era un ritmo, predecible y seguro. O eso había creído con cada fibra de mi ser. Mi propia familia de nacimiento era una historia diferente. Era más complicada, una red de resentimientos tácitos y fachadas cuidadosamente mantenidas. En el centro de esa red estaba mi hermana menor, Audrey. Decir que éramos diferentes sería quedarse corto. Al crecer, Audrey era el sol y yo era el planeta atrapado en su atracción gravitacional. Ella era la hermosa, la encantadora, la que podía iluminar una habitación y tener a todos comiendo de la palma de su mano en cuestión de minutos. Yo era la tranquila, la responsable, la que sacaba buenas notas y seguía las reglas. Nuestra madre, Lorraine, era la arquitecta de esta dinámica. Nunca perdía la oportunidad de resaltar nuestras diferencias, siempre enmarcándolas de una manera que me hacía sentir menos. Oh, Meredith, eres tan sensata, decía, dándome una palmada en el brazo, y yo sabía que era su código para decir simple o aburrida. Luego se volvía hacia Audrey, su rostro se suavizaba, su voz se convertía en miel. Y tú, mi dulce niña, tienes una luz que simplemente brilla. Un alma tan artística. Justo antes de planear llamar a Grant, había hecho la llamada obligatoria a mi madre. Había ido exactamente como esperaba. Estaba rebosante con mi noticia, las palabras salían a borbotones. Mamá, no lo vas a creer. Conseguí la cuenta de Henderson. Es el mayor contrato en la historia de la compañía. Hubo una pausa. Oh, dijo ella, su voz distante, como si le acabara de decir el pronóstico del tiempo. Eso es bueno, querida. Muy práctico.
¿Te dije que Aurey está pensando en empezar a hacer cerámica? Vio un estudio cerca de su apartamento. Tiene unas manos maravillosamente artísticas. Sé que será una artista nata. Un conocido dolor sordo se instaló en mi pecho. Era un sentimiento que había llevado desde la infancia. Eso es genial, mamá, dije, mi entusiasmo anterior desinflándose como un globo. Estoy segura de que lo será. Colgué el teléfono, sacudiendo la cabeza para despejar la frustración. No importaba. Lo que importaba era Grant. Su orgullo en mí era mi escudo contra los pequeños cortes del mundo. Hice clic en su nombre en mi computadora portátil, y la pantalla cobró vida con un tintineo familiar. Su rostro apareció, y mi corazón se elevó al instante. Su cabello oscuro estaba desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Y llevaba puesto mi suéter gris favorito suyo, el que hacía que sus ojos azules parecieran aún más brillantes. Ahí está mi superestrella, dijo, su voz un sonido cálido y retumbante que me hizo sentir instantáneamente más cerca de casa. No me tengas en suspenso. Cuéntamelo todo. Me recosté contra la montaña de almohadas del hotel, acunando la computadora portátil, y se lo conté todo. La tensa reunión final, el momento en que el cliente dijo que sí, el apretón de manos, la reacción de mi jefe. Él escuchó atentamente, sus ojos brillando de orgullo. Esa es mi chica, dijo cuando terminé, su sonrisa tan amplia que hacía que se le arrugaran las esquinas de los ojos. Nunca dudé de ti ni por un segundo. Tenemos que celebrarlo cuando vuelvas. Una celebración de verdad. Así éramos nosotros. Esa era nuestra asociación. Él era mi mayor fan, mi más firme aliado. El pensamiento era tan reconfortante como una manta cálida. Me contó sobre su día y luego mencionó que acababa de regresar de cenar con sus padres, Eleanor y Walter. Eran los padres que siempre había deseado. Amables, genuinamente interesados, y me trataban no como una nuera, sino simplemente como su hija. El amor que me mostraban era un ancla tranquila y constante en mis a menudo turbulentas aguas familiares. Todo en ese momento se sentía perfecto, seguro. Era la paz impresionante e inconsciente en la cima de una montaña rusa justo antes de la caída aterradora. Así que pregunté, acomodándome más profundamente en las almohadas, sintiendo que el agotamiento de los últimos días finalmente comenzaba a retroceder, reemplazado por un brillo cálido y feliz. ¿Cómo estuvo la cena con tus padres? ¿Hizo tu mamá su famosa lasaña? La he estado anhelando. Aún mejor, dijo Grant, y su sonrisa parecía tan genuina, tan despreocupada. Probó esa nueva receta de pollo a la parmesana que le enviaste. Dijo que fue un gran éxito. Ambos me dijeron explícitamente que te dijera que te extrañan como locos y no pueden esperar a que estés en casa. Mi papá ya está planeando una barbacoa de celebración por tu ascenso. Una ola de afecto me invadió. Eleanor y Walter. Eran simplemente los mejores. A diferencia de mi propia madre, ellos veían mi ambición no como un rasgo poco femenino, sino como algo digno de admiración y aliento. Hablamos durante otros 10 minutos más o menos, la conversación deambulando por los temas fáciles y cómodos de una pareja casada por mucho tiempo. Hablamos de un grifo que goteaba para el que necesitaba llamar a un fontanero, una película divertida que él había visto. Las decoraciones navideñas ridículamente grandes de los vecinos que ya estaban poniendo aunque solo era octubre. Era mundano. Era normal. Éramos nosotros. Luego miró algo justo fuera de la vista de la cámara. Espera un segundo, alcalde, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Creo que escuché algo abajo. Probablemente solo sea el gato de la señora Henderson metiéndose en los cubos de basura otra vez. Comenzó a levantarse, y en ese simple movimiento fluido, todo se derrumbó. La computadora portátil había estado posada en su regazo, y al levantarse, se inclinó precariamente. El ángulo de la cámara se movió bruscamente hacia abajo. Por una fracción de segundo, vi la familiar textura de palomitas de maíz del techo de nuestra habitación. Luego bajó más, un barrido vertiginoso a través de la extensión de nuestra cama tamaño king. Nuestra funda de edredón blanca y crujiente, mi lado de la cama, mis almohadas, ahuecadas justo como me gustaban. Y descansando en mi almohada,
brillando bajo la cálida luz de mi lámpara de noche, había un teléfono. No era un teléfono negro como el de Grant. No era mi propio teléfono plateado que estaba en la mesita de noche a mi lado en Denver. Este teléfono estaba encerrado en una funda transparente muy específica, muy distintiva. Una funda llena de delicadas flores de lavanda y margaritas prensadas. Era una funda personalizada. Conocía cada pequeña flor en esa funda porque había pasado 2 horas en Etsy diseñándola yo misma. Recordaba haber agonizado sobre si incluir la paniculata o no. Recordaba la pequeña emoción que sentí cuando llegó, sabiendo cuánto le encantaría a mi hermana. Era la funda de teléfono que le había regalado a Audrey por su 27º cumpleaños el año pasado. El tiempo se detuvo. El aire en mis pulmones se convirtió en fragmentos de cristal. Fue una sensación física, una congelación repentina y violenta desde adentro hacia afuera, tan intensa que me hizo jadear. Mi mente se revolvió. Una búsqueda frenética y desesperada de una explicación racional. Quizás lo dejó aquí la semana pasada cuando tomó prestado mi molde para hornear. Quizás vino a regar las plantas por mí y lo olvidó. Quizás. 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 Pero las excusas se marchitaron y murieron antes de que pudieran formarse por completo. Era casi medianoche y el teléfono no estaba en la encimera de la cocina o en la mesa de la entrada. Estaba en mi almohada. En mi cama. La cámara volvió a subir y el rostro de Grant llenó la pantalla de nuevo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía encontrar tan entrañable. Ahora, parecía el acto desesperado de un hombre tratando de recomponerse. ¿Todo bien ahí abajo?, pregunté. Era una observadora desapegada, escuchando mi propia voz como si fuera desde una gran distancia. Era increíble lo firme que sonaba. Tranquila, incluso. Por dentro, una sinfonía de cristales rotos me ensordecía. Sí, todo bien, dijo, sus palabras saliendo un poco demasiado rápido. Solo ese gato molesto. Siempre derribando el contenedor de reciclaje. Ya sabes cómo es. Un pensamiento frío y claro atravesó el caos en mi mente. No tenemos un contenedor de reciclaje fuera de nuestra puerta trasera. Tenemos un gran contenedor comunitario en el callejón detrás del complejo de casas adosadas. La mentira era tan obvia, tan insultante en su torpeza. Ni siquiera se estaba esforzando mucho. Pensó que era así de estúpida, así de confiada. Y la parte más dolorosa era que, hasta hace 30 segundos, había tenido razón. Simplemente asentí lentamente, mis ojos fijos en su rostro en la pantalla. Dejé que el silencio se alargara, observándolo. Se movió inquieto, su mirada apartándose de la cámara, incapaz de encontrar mis ojos. Supe en ese momento, con una certeza absoluta y desgarradora, que la confrontación sería un error. No ahora. No así. 10 años de matrimonio me habían enseñado que Grant odiaba ser acorralado. Se retiraría. Lo negaría. Desviaría la atención. Me manipularía hasta que yo fuera la que se disculpara. Le daría la vuelta a todo hasta que yo fuera la esposa loca y celosa y él la víctima inocente de mi paranoia. No. Si iba a desenterrar la verdad, no podía usar una pala. Necesitaba un bisturí. Necesitaba ser fría, afilada y precisa. Entonces, preguntó, y su voz ahora tenía un extraño matiz quebradizo que nunca antes había escuchado. Fue un torpe intento de naturalidad que fracasó miserablemente. ¿Era ansiedad porque yo colgara el teléfono? ¿Ansiedad de que hubiera visto algo? ¿Cuándo vuelas a casa de nuevo? El jueves por la tarde, ¿verdad? Dijiste que tenías esa cena final. Así es, mentí. Y la palabra se deslizó de mi lengua con una facilidad aterradora. Mi propio boleto de regreso era para el jueves por la mañana, programado para aterrizar justo antes del mediodía. Pero en ese instante, entendí que la verdad de mis planes de viaje se acababa de convertir en mi ventaja estratégica más valiosa. Las sesiones de clausura duran hasta las 3. Luego hay una cena de celebración con los clientes. Probablemente me iré al aeropuerto después de eso. Llegaré a casa muy tarde. Un destello de alivio. Fue tan pequeño,
tan rápido que si no lo hubiera estado buscando, me lo habría perdido. Pero lo vi. La ligera relajación de sus hombros, la liberación casi imperceptible de tensión en su mandíbula. Era toda la confirmación que necesitaba. Era una sentencia de muerte para nuestro matrimonio, entregada en una sola microexpresión sin vigilancia. Genial, genial, dijo, asintiendo un poco demasiado entusiastamente. Bueno, te veré entonces. Iré a recogerte sin importar lo tarde que sea. En realidad, dije, mi mente corriendo, construyendo la mentira mientras hablaba. No te preocupes por eso. Algunos colegas de la costa oeste están en mi vuelo, y podríamos tomar una copa en el bar del aeropuerto para celebrar. Será súper tarde. Honestamente, simplemente tomaré un taxi. Deberías dormir algo. Oh, está bien entonces, dijo. Si estás segura. El alivio fue más obvio esta vez. El resto de la conversación fue un borrón de palabras sin sentido. Nos dimos las buenas noches. La frase «te amo» se sentía como un idioma extranjero en mi boca. Las palabras pesadas y equivocadas. En el momento en que hice clic en finalizar llamada, la presa cuidadosamente construida dentro de mí se rompió. La pantalla se volvió negra y mi propio reflejo me devolvió la mirada. La mujer de negocios compuesta y exitosa de hace 20 minutos se había ido. En su lugar había una extraña, una mujer con un rostro tan pálido y duro como el mármol, sus ojos abiertos con una aterradora claridad fría. La imagen de ese teléfono de lavanda en mi almohada estaba grabada en el interior de mis párpados. El teléfono de mi hermana, mi esposo en mi cama. Las tres frases se repetían en mi mente, un mantra tóxico y repetitivo de traición. La criatura que había imaginado antes ahora tenía un nombre, y era una hidra con dos caras que había amado y en las que había confiado más que nadie en el mundo, y estaba devorando mi vida desde adentro hacia afuera. Por un momento, pensé que iba a vomitar. Una ola de náuseas, caliente y ácida, subió por mi garganta. Me levanté y caminé hacia el baño, agarrando el frío mármol del tocador, y simplemente respiré. Adentro, afuera, adentro, afuera. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. La rabia era un fuego que me consumiría antes de que pudiera usarlo. Lo que necesitaba ahora era hielo. Necesitaba ser un glaciar, lento, frío e imparable. Mis dedos, sorprendentemente firmes, se movieron con un propósito extraño y desapegado. Me senté de nuevo en el escritorio, abrí mi computadora portátil y navegué hasta el sitio web de la aerolínea. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula, pero mis manos eran precisas. Encontrar mi reserva. Cambiar vuelo. La pantalla mostró una lista de opciones. El más temprano disponible salía a las 6:15 de la mañana. Aterrizaba a las 10:27 de la mañana. Hice clic en él. Confirmado. El correo electrónico de confirmación apareció en mi bandeja de entrada un segundo después. Estaría en casa antes del mediodía. El paso 1 estaba completo. Ahora para el paso 2. Cogí mi teléfono, mi pulgar flotando sobre mi lista de contactos. Mi primer instinto fue llamar a mi mejor amiga Sara, para contarle toda la sórdida historia, para llorar y gritar y dejar que me dijera que no estaba loca. Pero no podía. Aún no. Esto no era algo de lo que pudiera hablar. Esto era algo que tenía que hacer. Pasé el nombre de Sara. Pasé el de mi madre. Mi dedo se detuvo en Eleanor, mi suegra. Miré el reloj de la mesita de noche. Era casi medianoche en casa, pero sabía que ella y Walter a menudo se quedaban despiertos hasta tarde leyendo o viendo películas antiguas. Presioné el botón de llamada antes de poder dudarlo. Respondió al segundo timbre, su voz un bienvenido sonido de calidez y genuina preocupación. Meredith, cariño, ¿está todo bien? Es muy tarde. Respiré hondo y convoqué una alegría en mi voz que se sintió como una actuación física. Fue la mejor actuación de mi vida. Todo está maravilloso, Eleanor. Tengo las noticias más increíbles. Rápidamente expliqué que la conferencia había terminado un día antes y que, por algún milagro, había logrado conseguir un vuelo a primera hora de la mañana. Quiero sorprender a Grant,
dije, y la palabra sorpresa sabía a ácido. Él piensa que no vuelvo a casa hasta el jueves por la noche. Estaba pensando que podría aterrizar, preparar todo, y esperaba que tal vez tú y Walter quisieran venir para un almuerzo sorpresa, digamos alrededor de la 1. Hubo una breve pausa al otro lado, y pude escuchar el sonido ahogado de ella transmitiéndole el plan a Walter. Su voz volvió a la línea, absolutamente burbujeante de emoción. Oh, Meredith, esa es una idea maravillosa. Ha estado un poco deprimido últimamente, ya sabes. Dijo que te ha estado extrañando terriblemente. Esto lo animará mucho. Nos encantaría ir. Deprimido últimamente. Las palabras fueron como un golpe físico. Por supuesto que lo estaba. Debe ser tan agotador. Vivir una doble vida. Mi mano se apretó en el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Perfecto, dije, mi voz impresionantemente firme. ¿Y Eleanor? Ni una palabra a Grant. Realmente quiero que esto sea una sorpresa. Mis labios están sellados, querida, prometió, su voz llena de alegría conspiradora. Oh, esto será muy divertido. Nos vemos mañana, cariño. Después de colgar, un nudo frío y duro de determinación se asentó en mi estómago. Ahora la parte más difícil. Respiré hondo otra vez y marqué el número de mi madre, Lorraine. Respondió con un suspiro audible, como si mi llamada fuera una imposición. Meredith, ¿sabes qué hora es? Hola, mamá, dije, manteniendo mi voz tan ligera y alegre como pude. Siento llamar tan tarde, pero tengo una sorpresa. Vuelvo a casa temprano mañana. Mi vuelo llega por la mañana. Oh, dijo. La falta de entusiasmo fue un pinchazo familiar, pero esta noche apenas lo noté. Eso es repentino. Sí. Bueno, quería hacer algo especial para la familia. Voy a dar un pequeño almuerzo sorpresa de bienvenida en casa, y esperaba que tú y papá pudieran venir alrededor de la 1. También voy a invitar a Eleanor y Walter. Contuve el aliento, esperando su respuesta. Mañana a la 1, repitió. Y pude escuchar el escepticismo en su voz. No lo sé, Meredith. Creo que Aurey podría haber necesitado mi ayuda con su currículum mañana. Está pensando en una nueva carrera. Déjame consultarlo con ella. La casual priorización automática de los vagos planes potenciales de su otra hija sobre mi invitación concreta era la historia de mi vida. Pero esta noche, servía mi propósito. Mamá, dije, mi voz endureciéndose lo suficiente para llamar su atención. Es importante. Realmente quiero que tú y papá estén allí. Debió de escuchar el filo inusual en mi voz porque cedió. Está bien. Está bien. Supongo que podemos estar allí. Será agradable ver a Grant. ¿Viene Audrey? Eso espero, dije, la mentira suave como el cristal pulido. Quiero sorprenderlos a ambos. Eso pareció satisfacerla. Está bien, entonces nos vemos mañana. Colgamos. Me levanté y comencé a hacer la maleta. Mis movimientos eran precisos, robóticos. Doblé mis blusas de trabajo con pliegues afilados. Puse mis zapatos en sus bolsas de tela. Cada artículo que colocaba en la maleta se sentía pesado, como una piedra que se deja caer en un pozo. Puse la alarma para las 4:30 de la mañana. Luego me acosté encima de la cama de hotel perfectamente hecha, mirando el techo en blanco. Mi mente era un torbellino de escenarios feos y caóticos. No lloré. No grité. El momento para eso llegaría más tarde. En este momento, solo existía el plan. La alarma de las 4:30 de la mañana fue un sonido brutal y penetrante en la silenciosa habitación del hotel. Balanceé las piernas fuera de la cama sin posponerla. Dormir había sido imposible de todos modos. Había pasado la noche en un extraño estado de inquietud, mi mente negándose a apagarse, eligiendo en cambio atormentarme con una repetición en alta definición de cada señal de alerta que había ignorado ciega y estúpidamente durante el último año. El viaje en taxi al aeropuerto de Denver fue un borrón de calles oscuras y vacías y el bajo murmullo de una estación de radio de noticias.
El aeropuerto en sí era un oasis de luz artificial en la penumbra del amanecer, ya zumbando con la tranquila energía de los primeros viajeros. Me moví a través de las filas de facturación y seguridad en piloto automático, un fantasma en la máquina. Compré un café negro grande y una botella de agua en un kiosco cerca de mi puerta y me senté, mirando por la gran ventana al personal de tierra que preparaba el avión. Mi mente, sin ser invitada, continuó su despiadada excavación del pasado. Estaba esa barbacoa familiar en nuestra casa hace 2 meses. Un día de verano perfecto. Había estado dentro ayudando a Eleanor a sacar bandejas de comida. Cuando salí a la terraza, los vi. Grant y Audrey. Estaban sentados en los anchos escalones que bajaban al césped, sus cabezas inclinadas muy juntas, compartiendo un par de auriculares y riendo de algo en su teléfono. Su brazo estaba casualmente drapeado a lo largo del respaldo del escalón detrás de ella, sus dedos a solo centímetros de la piel desnuda de su hombro. Había sentido un pequeño y fugaz pinchazo de algo. Molestia. Parecía demasiado íntimo de alguna manera, pero lo descarté al instante. No seas ridícula, Meredith. Me dije a mí misma, es su cuñado. Son amigos. Solo estás cansada. Ahora, el recuerdo estaba resbaladizo con un siniestro brillo aceitoso. Y luego estaba el asunto del pañuelo de seda. Fue hace unos 6 meses. Había estado fuera un fin de semana con mis amigas de la universidad. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, encontré un hermoso y caro pañuelo de seda, uno que sabía que pertenecía a Audrey, sobre el respaldo de nuestro sillón favorito en la sala de estar. Oh, había dicho Grant cuando lo levanté, su expresión perfectamente casual. Audrey pasó ayer para dejar ese libro que querías tomar prestado. Debe haber olvidado su pañuelo. Solo estuvo aquí 1 minuto. Parecía tan plausible, tan absolutamente normal. No lo había pensado 2 veces. ¿Qué razón tenía para hacerlo? Era Grant. Mi Grant. Él no me mentiría. Dios mío, qué ciega había estado. Qué voluntaria y desesperadamente ciega. Y mi madre, su papel en toda esta obra repugnante se estaba volviendo más claro y más monstruoso con cada recuerdo que desenterraba. Su constante estribillo, deberías ser más amable con Audrey, Meredith. La vida es más difícil para las chicas guapas. Sabes, ella te admira mucho. Su adulación hacia Grant. Grant es tan maravilloso con tu hermana. Es como el hermano mayor que nunca tuvo. Realmente entiende su temperamento artístico. ¿Era posible que ella lo supiera? ¿Había visto las señales también y había elegido ignorarlas? O peor aún, lo había sabido y de alguna manera retorcida lo había fomentado, feliz de que su preciosa y especial hija fuera el centro de atención, incluso si era la de mi marido. El pensamiento era tan feo, tan vil. Sentí una nueva oleada de náuseas. La llamada de embarque para mi vuelo crepitó por el intercomunicador, sacándome de mi ensoñación tóxica. Me levanté, me colgué el bolso al hombro y me uní a la fila de pasajeros. Mientras me sentaba en mi asiento junto a la ventana, viendo cómo el suelo se alejaba a medida que el avión ascendía hacia el cielo del amanecer, sentí una extraña sensación de desapego. La mujer que era ayer, la esposa feliz, exitosa y confiada, se había ido. Había muerto en una estéril habitación de hotel de Denver a las 11:37 de la noche. La mujer que ocupaba su lugar era una extraña para mí. Era fría, metódica, y volaba a casa no para salvar su matrimonio, sino para realizarle una autopsia. Y se iba a asegurar de que todos los involucrados estuvieran presentes para presenciar la causa de la muerte. El avión aterrizó unos minutos antes de lo previsto, tocando tierra en la familiar pista de mi aeropuerto de origen. Mientras caminaba por la terminal, me movía con un nuevo e inquietante sentido de propósito. Era una soldado en una misión, y cada paso era deliberado. Fui directamente al baño del aeropuerto, pero no para refrescarme. Necesitaba ver mi propio rostro. Me paré frente al espejo brillantemente iluminado y me miré larga y detenidamente. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, sus ojos sombreados por el agotamiento y un dolor tan profundo que parecía antiguo. Pero había algo más allí también. Un gesto duro e inflexible en mi mandíbula que nunca antes había visto. Este no era el rostro de una víctima.
Este era el rostro de un ajuste de cuentas. Tomé un taxi y el alegre «¿A dónde, señora?», del conductor pareció venir de otro universo. No le di mi dirección. Primera parada, dije, mi voz plana, es una dirección en los suburbios. Le di la dirección de Eleanor y Walter. Su encantadora casa colonial se veía cálida y acogedora bajo el sol de la mañana. La puerta se abrió de golpe antes de que tuviera la oportunidad de tocar el timbre, como si Eleanor hubiera estado esperando justo detrás. Meredith, gritó, su rostro rompiéndose en una sonrisa radiante. Me atrajo en un abrazo fuerte y feroz que olía a canela, a hogar y a amor incondicional. Oh, qué bueno verte, cariño. Pero pareces agotada, pobrecita. Entra. Entra. Walter está preparando el coche. Walter apareció detrás de ella, sus amables ojos, del mismo tono de azul penetrante que los de su hijo, arrugándose en las esquinas en una cálida sonrisa. Ahí está nuestra chica, dijo, envolviéndome en un abrazo que se sintió como un escudo protector. ¿Lista para sorprender a ese hijo perezoso mío? Ha estado deprimido durante días. Dice que la casa está demasiado silenciosa sin ti. Me senté en su cocina bañada por el sol durante 15 minutos, bebiendo una taza de té caliente que Eleanor insistió en que tomara. Sentí una punzada aguda y punzante de culpa. Estas personas maravillosas y amorosas estaban burbujeando de emoción por una feliz sorpresa. Estaban a punto de que les arrancaran el corazón y lo pisotearan, todo por el hombre que habían criado y amado. Y yo era la que los llevaba al matadero. Pero no había otra manera. Tenían que verlo. Merecían saber la verdad cruda y fea. Después de salir de su casa, conduje mi coche de alquiler a la de mis padres. La sensación al entrar en su camino de entrada fue completamente diferente. No había calidez aquí, solo una sensación de pesada obligación y la familiar tensión de bajo grado que siempre hervía justo debajo de la superficie de nuestra vida familiar. Mi madre, Lorraine, abrió la puerta, su expresión impaciente. Meredith, ¿estás aquí? No fue un saludo cálido, sino una simple declaración de hechos. Franklin, llamó por encima del hombro sin apartar los ojos de mí. Meredith está aquí. Tenemos que irnos ahora si queremos llegar a tiempo. Mi padre, Franklin, apareció en el pasillo. Era un hombre tranquilo y gentil que había aprendido hace mucho tiempo que era más fácil retirarse a un segundo plano que enfrentarse a la formidable personalidad de mi madre. Me dio un abrazo vacilante y ligeramente torpe. Es bueno tenerte en casa, pequeña, murmuró en mi cabello. Entonces, ¿de qué va todo esto?, exigió mi madre mientras caminábamos hacia mi coche, su bolso apretado en su mano como un arma. ¿Un almuerzo sorpresa? Es todo muy dramático de tu parte, Meredith. Solo quería hacer algo agradable para todos, dije, con la voz tensa. Mis manos apretaban el volante. Bueno, ¿Audrey nos encontrará allí?, preguntó, su atención, como siempre, cambiando inmediatamente a su hija favorita. Intenté llamar a su móvil de nuevo esta mañana, pero fue directamente al buzón de voz. Probablemente solo esté durmiendo hasta tarde. Ya sabes cómo necesita su sueño reparador. La mención casual del teléfono de Audrey envió un chorro de agua helada por mis venas. No lo sé, mamá, dije, saliendo de su camino de entrada. La mentira se estaba volviendo más fácil de decir, lo que me asustó un poco. Supongo que todos nos sorprenderemos. El viaje desde su casa a la mía fue uno de los más largos y excruciating de mi vida. Eleanor y Walter se sentaron en el asiento trasero con mi padre, manteniendo una conversación agradable y educada sobre el tiempo y las rosas premiadas de Eleanor. Mi madre se sentó en el asiento del pasajero a mi lado, una presencia silenciosa y crítica. Podía sentir sus ojos sobre mí, su ceño fruncido en un pequeño ceño. Era como si pudiera sentir la tormenta que se gestaba justo debajo de mi fachada tranquila, pero no pudiera comprender su origen. No tenía absolutamente ninguna idea de que estaba siendo conducida a la primera fila de la implosión de su propia familia. Y mientras hacíamos el último giro en mi calle, una parte fría, oscura y vengativa de mí no podía esperar a que lo viera. El viaje de 8 kilómetros desde la casa de mis padres hasta la mía se sintió como cruzar un desierto árido y hostil. El aire dentro del coche era denso y sofocante, un extraño cóctel de alegría forzada y tensión latente.
Desde el asiento trasero, la charla ligera y feliz de Eleanor sobre su club de jardinería era una banda sonora surrealista para la tormenta que rugía dentro de mí. Walter y mi padre murmuraban respuestas educadas, pero sus contribuciones eran esporádicas. Eran buenos hombres atrapados en una situación social que no entendían, simplemente tratando de ser agradables. El verdadero peso en el coche estaba en el asiento del pasajero a mi lado. Mi madre, Lorraine, se había quedado completamente en silencio. No estaba mirando el paisaje ni revisando su teléfono. Simplemente miraba al frente, sus labios apretados en una delgada línea de desaprobación. Podía sentir su desaprobación irradiando de ella en olas. ¿Desaprobación de qué? Mi espontaneidad, mi plan dramático, ¿o era algo más profundo? ¿Sentía ella en algún nivel subconsciente que esto era sobre Aurey? Que su perfecta y preciosa hija estaba en el centro de la tormenta a la que nos estaba llevando a todos. Agarré el volante, mis nudillos blancos como el hueso. Mi respiración era superficial. Cada instinto que tenía me gritaba que diera la vuelta al coche, que abortara la misión, que simplemente me fuera a casa, confrontara a Grant sola y lidiara con las consecuencias en privado. ¿Pero qué lograría eso? Sería mi palabra contra la suya y la de Audrey. Se aliarían. Mentirían. Manipularían. Y mi madre sería su cómplice voluntaria, pintándome como la esposa histérica y celosa. Podía ver toda la narrativa desarrollándose en mi cabeza. Pobre Aurey. Solo estaba consolando a Grant porque se sentía muy solo. Meredith siempre está tan ocupada con su carrera. Ya sabes, ella malinterpretó la situación. No, eso no iba a suceder. La verdad, en toda su gloria fea y desnuda, necesitaba una audiencia. Necesitaba testigos que no pudieran ser manipulados o engañados. La traición no era solo un asunto privado entre un esposo y una esposa. Lo habían convertido en un asunto familiar en el momento en que trajeron a mi propia hermana a mi cama. Y así, la familia presenciaría el ajuste de cuentas. Vi nuestra casa al final de la calle sin salida. Las alegres contraventanas azules que mi padre nos había ayudado a instalar. El magnífico roble en el jardín delantero que Grant y yo habíamos plantado juntos en nuestro primer aniversario. Un pequeño arbolito entonces, ahora un símbolo imponente de ¿qué? 10 años de mentiras. La casa parecía una foto de una revista de hogar y jardín. Una cajita perfecta que prometía una vida perfecta. Mi vida. La vida que era una mentira. La vida que estaba a punto de detonar desde adentro. Me detuve en el camino de entrada, estacionando justo detrás del sedán negro de Grant. Su coche estaba aquí. Por supuesto que lo estaba. ¿Dónde más estaría un miércoles por la mañana? Apagué el motor y el silencio repentino fue ensordecedor. Está bien, todos, dije, y mi voz sonó extraña y hueca en el espacio confinado del coche. Era la voz de un guía turístico llevando a un grupo a una casa embrujada. Recuerden, tenemos que estar absolutamente en silencio. Quiero grabar su reacción. Sostuve mi teléfono, mi pulgar flotando sobre el icono de la aplicación de vídeo. Era una mentira, una pieza necesaria de escenografía. Era la excusa que necesitaba para tener mi teléfono listo. Todos asintieron, sus rostros una mezcla de anticipación y confusión. Les eché un último vistazo. Eleanor y Walter, radiantes de amor por el hijo que estaba a punto de romperles el corazón. Mi padre, con aspecto vagamente incómodo pero siguiéndome la corriente. Mi madre, su expresión una máscara de impaciencia como si todo esto fuera una frívola pérdida de su tiempo. Ninguno de ellos tenía idea de que estaban a segundos de que su mundo se pusiera completamente patas arriba. Salí del coche. Mis piernas se sentían extrañamente inestables, como si no me pertenecieran. Caminé hacia la puerta principal, la llave se sentía fría y pesada en mi mano temblorosa. La deslicé en la cerradura. Giró con un clic suave y familiar. El sonido de una llave abriendo una tumba. Tomé una última respiración profunda y temblorosa, y empujé la puerta para abrirla. La casa estaba silenciosa, un silencio profundo y antinatural que se sentía mal para el mediodía de un día de semana. El aire estaba quieto y viciado.
Lo primero que vi, la primera pista que confirmó mis temores más oscuros, fue el abrigo de una mujer. Era una elegante gabardina de color camel, del tipo que Audrey codiciaba. Nunca la había visto antes, pero gritaba su estilo. Estaba arrojada descuidadamente sobre el respaldo del sillón antiguo en nuestra entrada, el que mi abuela me había dejado en su testamento. Una pieza de la historia de mi familia, ahora profanada. Oh, dijo Eleanor suavemente desde detrás de mí, su feliz sonrisa finalmente vacilando mientras observaba la escena. Tiene compañía. Antes de que pudiera formular una respuesta, los agudos ojos de mi madre se dirigieron al suelo junto a la base de las escaleras. Bueno, mira eso, dijo, y había una nota extraña e indescifrable en su voz. No era sorpresa. Era reconocimiento. Esos son los zapatos de Audrey. Se los compré el mes pasado por su cumpleaños. Yaciendo en el pulido suelo de madera, quitados con el tipo de prisa que sugería urgencia, había un par de zapatos de tacón rojo brillante y ridículamente altos. La firma de Audrey. Una ola de náuseas ácidas y calientes me invadió. El abrigo, los zapatos. La evidencia se acumulaba, pieza por pieza condenatoria, antes de que hubiéramos dado siquiera 5 pasos dentro de mi casa. Mi padre y Walter intercambiaron una mirada confusa y profundamente incómoda. Los últimos vestigios de un ambiente festivo se habían evaporado por completo, reemplazados por un silencio espeso y ansioso que era casi tan ruidoso como un grito. Todos me estaban mirando ahora, sus ojos abiertos con preguntas no expresadas. Mantuve mi rostro como una máscara en blanco. No ofrecí ninguna explicación, ninguna tranquilidad. Simplemente levanté lentamente un solo dedo a mis labios, indicándoles que se mantuvieran en absoluto silencio. Luego señalé hacia arriba, hacia las escaleras. Y en ese preciso momento lo oímos. Comenzó como un bajo murmullo de voces desde el segundo piso, desde la dirección del dormitorio principal. Luego, el sonido que quedaría grabado en mi memoria por el resto de mi vida. La risita ligera y despreocupada de una mujer. Era un sonido que conocía desde que era un bebé. La risita de mi hermana. Y fue seguida un segundo después por la risa más profunda y retumbante de Grant en respuesta. El sonido íntimo y feliz resonó en la casa silenciosa y tensa. Era un sonido de secretos compartidos, de bromas privadas, de amantes completamente a gusto en su santuario. Mi santuario. La mano de Eleanor voló a su boca, sus ojos se abrieron con un horror creciente y nauseabundo. El amable rostro de Walter se endureció en una máscara de piedra. Miró desde los zapatos rojos en el suelo hasta la escalera y luego su mirada se encontró con la mía. La pregunta en sus ojos era una súplica desesperada y silenciosa. Por favor, Meredith, dime que esto no es lo que creo que es. Encontré su mirada sin pestañear. Le di un asentimiento lento, deliberado y desgarrador. Es exactamente lo que crees que es. Su rostro se descompuso y atrajo a su esposa llorosa a sus brazos. Mi madre, Lorraine, simplemente se quedó allí, congelada. Su rostro era un lienzo de confusión absoluta, una extraña negativa a conectar los puntos. Miró los zapatos. Escuchó la risa desde arriba. Y luego me miró a mí, su expresión aún desconcertantemente, exasperantemente en blanco. No había horror allí. Aún no. Solo una negación extraña e inquietante. Me aparté de ellos y comencé a subir las escaleras. Mis pies se sentían como pesas de plomo. Me moví lentamente, deliberadamente, mi mano deslizándose a lo largo de la fría madera de la barandilla. Podía sentir su presencia detrás de mí, una procesión reacia y horrorizada siguiéndome para presenciar la ejecución de mi matrimonio. Cada escalón crujía suavemente bajo nuestro peso combinado. El sonido antinaturalmente fuerte en la casa silenciosa. Con cada paso, los sonidos del dormitorio principal se volvían más claros. No solo estaban hablando. Se estaban riendo, relajados, felices. Estaban felices en mi casa, en mi dormitorio, en mi cama. Llegamos a la parte superior de las escaleras. El rellano estaba oscuro. La única luz provenía de la rendija de espacio debajo de la puerta del dormitorio principal al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y desde detrás de ella,
podía escuchar la voz de Audrey, ahora clara como una campana. «Oh, para allá», decía en un tono juguetón y coqueto. «Eres terrible». Y la voz de Grant, la voz de mi esposo, respondió: «Te encanta». Nos quedamos allí por un momento largo y agonizante en el oscuro pasillo de arriba. Un cuadro viviente silencioso y horrorizado. La conversación juguetona e íntima desde detrás de la puerta del dormitorio continuó. Cada palabra una herida de puñal separada en mi corazón. Estaban completamente ajenos, envueltos en su sórdida burbuja de traición. Eleanor lloraba en silencio ahora, su cuerpo temblando con sollozos reprimidos mientras enterraba su rostro en el hombro de Walter. Walter la sostenía con fuerza, su propio rostro una máscara de furia fría e implacable. Mi padre parecía pálido y enfermo, sus ojos fijos en esa puerta parcialmente abierta como si fuera un portal al infierno mismo. Y mi madre. Simplemente miraba, su rostro todavía un paisaje extraño e indescifrable de confusión y negación. Era como si su cerebro simplemente se negara a procesar la evidencia de sus sentidos. Los miré a cada uno de ellos, mi mirada deteniéndose por un momento en mis suegros, luego en mi padre. Les estaba dando una última oportunidad de dar marcha atrás, de ahorrarse la visión de lo que sabía con certeza nauseabunda que estaba detrás de esa puerta. Pero no se movieron. Su lealtad, su amor por mí los mantuvo allí. Estaban en esto conmigo ahora, hasta el amargo final. Respiré hondo. El aire en el pasillo se sentía delgado y afilado en mis pulmones. Caminé los últimos pasos por el pasillo, mis pisadas antinaturalmente fuertes en el suelo de madera. Llegué a la puerta. No llamé. No dudé. Levanté la mano, la coloqué plana contra la madera fría y lisa, y empujé con fuerza. La puerta se abrió hacia adentro con un golpe sólido, chocando contra la pared interior. El ruido repentino los hizo saltar a ambos. La escena que reveló quedará grabada para siempre en mi memoria. Una instantánea horrible e inolvidable de la mayor traición de mi vida. La habitación era un desastre. Había ropa esparcida por el suelo. La camisa de botones de Grant, el vestido de verano ligero de Audrey. 2 copas de vino vacías estaban en mi mesita de noche, junto a mi foto de boda. Las cortinas estaban corridas, sumiendo la habitación en una luz de tarde tenue y sórdida. Y allí, en medio de nuestra cama, mi cama, la cama donde dormía, soñaba y amaba, estaban mi esposo y mi hermana. Estaban enredados juntos bajo las sábanas, apoyados contra las almohadas, una computadora portátil abierta frente a ellos. Estaban desnudos. Sus hombros desnudos se tocaban. El largo cabello rubio de Audrey era un halo desordenado alrededor de su cabeza. Por un solo latido de corazón prolongado, el mundo dejó de moverse. El único sonido era el golpeteo frenético y aterrorizado de la sangre en mis oídos. Entonces Audrey levantó la vista de la pantalla de la computadora portátil. Su sonrisa juguetona se congeló, luego se desvaneció. Sus ojos se abrieron de puro terror animal al vernos de pie en la puerta, yo, su madre llorosa, su padre estruendoso, mis padres en estado de shock. El color se drenó de su rostro, dejando una máscara pastosa y aterrorizada. Dejó escapar un pequeño jadeo ahogado e instintivamente intentó tirar del edredón blanco para cubrir su pecho desnudo. Grant se giró, molesto por la interrupción, siguiendo su mirada aterrorizada. Cuando vio a la multitud reunida en la puerta de su dormitorio, su mandíbula se aflojó. Su rostro se transformó de un contento relajado a un pánico total con la boca abierta. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Meredith, suspiró, su voz un susurro ronco e incrédulo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que estarías en Denver hasta el jueves. La absoluta estupidez de su pregunta, el descaro absoluto de él centrándose en mis planes de viaje frente a este apocalipsis fue lo que finalmente rompió el hechizo horrorizado. Un sonido escapó de mis labios. No fue una palabra. No fue un sollozo. Fue una risa seca, quebradiza y sin humor que sonó como seda rasgándose. Claramente, dije, y mi voz era tan fría y afilada como un trozo de hielo. Llegué a casa temprano. La habitación, que había estado congelada en un estado de shock, estalló en una sinfonía caótica de vergüenza y furia. Eleanor dejó escapar un sollozo ahogado que era mitad jadeo,
mitad lamento, enterrando su rostro más profundamente en el hombro de Walter. Mi padre, Franklin, retrocedió físicamente un paso, una mano volando a su pecho como si le hubieran disparado. Grant y Audrey se revolvieron en la cama, un patético y frenético enredo de extremidades y sábanas blancas, tratando desesperadamente de cubrir su desnudez. Era una danza torpe e indigna de vergüenza. Mamá, papá, tartamudeó Grant, sus ojos moviéndose salvajemente entre sus padres, su rostro una máscara grotesca de pánico e incredulidad. Esto no es. Juro que esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Explicar, la voz de Walter era un retumbo bajo y peligroso que parecía hacer temblar los mismos cimientos. Dio un paso amenazante hacia la habitación, su gran figura llenando el umbral. ¿Explicar qué, Grant? ¿Que te estás acostando con la hermana de tu esposa en la cama de tu esposa? No hay explicación para esto. Solo hay suciedad. Audrey, siempre la reina del drama, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas silenciosas y arrepentidas. Eran los sollozos grandes, teatrales y entrecortados que había perfeccionado desde la infancia, del tipo diseñado para provocar simpatía y desviar la culpa. Meredith, lo siento tanto, tanto, gimió, agarrando la sábana contra su pecho como una heroína trágica. No queríamos que esto sucediera. Luchamos contra ello durante mucho tiempo. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí, mi voz goteando un veneno que no sabía que poseía. ¿En serio, Audrey? ¿Simplemente sucedió cuando te quitaste el vestido? ¿Simplemente sucedió cuando te metiste en mi cama? ¿Cuánto tiempo ha estado esto, simplemente sucediendo, a mis espaldas? Ella solo lloró más fuerte, negándose a mirarme a los ojos, escondiéndose detrás de su cortina de cabello rubio. Pero el verdadero golpe, la herida que resultaría ser la más profunda y séptica de todas, no provino de mi esposo infiel ni de mi hermana traicionera. Provino de mi propia madre. Lorraine finalmente se movió. Pasó a mi lado, su movimiento rígido y brusco, y entró en el dormitorio. Pero no me miró. No miró a Grant. Caminó hacia el lado de la cama donde su hija menor lloraba. Y la miró. Y luego giró la cabeza y me clavó una mirada de furia pura e inalterada. Meredith, dijo, su voz aguda y acusadora. Las palabras no tenían sentido. La miré, estupefacta, mi mente negándose a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Mamá, ¿oíste lo que acabas de decir? ¿Yo monté esto? Míralos. Ellos hicieron esto. Podrías haber manejado esto en privado, siseó, sus ojos ardiendo con un extraño fuego protector. Pero era un fuego que ardía por la hija equivocada. Podrías haber sido una adulta al respecto. Pero no, tenías que arrastrarnos a todos aquí. ¿Sabías lo sensible que es tu hermana? ¿Tenías que humillarla así frente a todos? Esto es simplemente cruel, Meredith. Absolutamente cruel. El mundo se inclinó sobre su eje y giró hacia la negrura. Mi esposo me había traicionado. Mi hermana me había traicionado. Y ahora, en el momento más doloroso y devastador de mi vida, mi propia madre estaba de pie entre los escombros, señalando con el dedo no a los perpetradores, sino a mí. Se me culpaba por descubrir la verdad, por exponer su secreto repugnante e imperdonable. Fue en ese momento que algo dentro de mí, una cosa frágil y esperanzada que había sobrevivido a 32 años de negligencia y críticas, finalmente se hizo añicos para siempre. La parte de mí que había pasado toda una vida buscando desesperadamente su aprobación, que había anhelado una sola migaja de su amor incondicional, simplemente murió. Se marchitó y se convirtió en polvo. Eleanor, que Dios la bendiga, levantó su rostro surcado de lágrimas del hombro de su esposo. «Estás loca, Lorraine», sollozó, su voz espesa de incredulidad y asco. ¿Has perdido la cabeza? Tu hija acaba de encontrar a su esposo en la cama con tu otra hija. ¿Y te preocupa la humillación? Meredith es la víctima aquí. Tu hijo, escupió la palabra a Grant, su voz llena de veneno, y tu hija son personas despreciables y moralmente corruptas. Walter señaló a Grant con un dedo tembloroso y autoritario. Vístanse, ambos. Y luego, Grant, lárgate de esta casa.
No me hables. No me mires. En lo que a mí respecta, ya no tengo un hijo. Las palabras de mi madre resonaban en el sofocante silencio de la habitación, rebotando en las paredes y alojándose como metralla en mi corazón. ¿Sabías lo sensible que es tu hermana? ¿Sensible? Esa sola palabra fue la chispa. Fue la cerilla encendida arrojada al charco de gasolina que se había estado acumulando dentro de mí durante toda mi vida. Todos los años de ser dejada de lado, de ser la confiable y sensata mientras Audrey era la especial y artística. Todos los desprecios casuales de mis logros, los elogios aduladores por cada uno de sus caprichos. Todas las festividades, los cumpleaños, las cenas familiares donde me sentía como un fantasma en mi propia mesa. Todo volvió de golpe. Una marea de resentimiento y dolor tan inmenso que finalmente, rompió la superficie. Me volví hacia mi madre y la voz que salió de mí fue un sonido gutural y crudo que no reconocí como propio. Era el sonido de un animal herido. «Sensible», grité, la palabra arrancándose de mi garganta, cruda y desgarrada. ¿Quieres hablar de sensible? Durante 32 años, te he escuchado alabarla por respirar mientras me criticabas por lograr. Me pagué la universidad y mis propios préstamos estudiantiles mientras tú y papá agotaban sus ahorros para financiar su viaje artístico a ninguna parte. Me mordí la lengua cada vez que comparabas mi trabajo estable con su espíritu libre. Cada vez que me hiciste sentir que no era suficiente, que era una decepción porque no era ella. Todo mi cuerpo temblaba con una rabia tan pura y candente que era purificadora. Señalaba con un dedo tembloroso a Audrey, que ahora se acurrucaba detrás de Grant, la viva imagen del victimismo patético. Y esto es lo que hace. Esta es tu preciosa, sensible y especial niña. Se cuela en mi casa. Duerme en mi cama con mi esposo, el hombre con el que he construido una vida. Y tienes la absoluta audacia de pararte ahí y defenderla. De culparme a mí. Di un paso hacia mi madre, quien de hecho se estremeció y retrocedió. ¿Alguna vez me has visto, mamá?, sollocé, las palabras saliendo a borbotones. ¿Alguna vez, por un solo segundo, me has mirado y te has sentido orgullosa de mí? ¿O solo soy el personaje secundario en el show de Audrey? ¿Incluso ahora? Incluso en este momento increíble y demoledor, soy la villana de tu historia porque me atreví a correr la cortina sobre su comportamiento repugnante. Lágrimas calientes y furiosas corrían por mi rostro, pero no me importaba. Estoy harta, me ahogué, las palabras sabiendo a libertad y cenizas. Estoy tan harta. Mi mirada recorrió la habitación, deteniéndose en Grant, luego en Audrey, luego en mis propios padres. Mi voz bajó a una orden baja, temblorosa y absolutamente final. ¿Fuera? Simplemente me miraron, congelados. Fuera, repetí, mi voz elevándose a un rugido gutural que venía de lo más profundo de mi alma. Fuera de mi casa. Grant, Audrey, y ustedes también. Miré directamente a mis padres atónitos. Salgan ahora. Franklin, mi padre, parecía completamente destrozado. Era una víctima en una guerra que nunca entendió. Simplemente se dio la vuelta, con los hombros caídos, y salió de la habitación sin una sola palabra. Grant y Audrey finalmente se pusieron en acción, agarrando su ropa del suelo, sus movimientos torpes por el pánico y la vergüenza. Mi madre se mantuvo firme por un segundo, su boca abriéndose como para discutir, para lanzar una última defensa de su hija predilecta. No lo hagas, advertí, mi voz bajando a un silencio mortal que era más amenazante que cualquier grito. No me digas ni una palabra más. Su boca se cerró de golpe. Me miró, su rostro una extraña mezcla de ira y shock. Y luego giró sobre sus talones y siguió a mi padre fuera de la habitación. Grant, ahora vestido apresuradamente, no me miraba. Agarró sus llaves y su billetera de la cómoda y prácticamente salió corriendo de la habitación. Audrey, agarrando su vestido contra su pecho, se escabulló detrás de él como una rata asustada. Lo seguí escaleras abajo. Me paré en la puerta principal y los vi amontonarse en el coche de mis padres. Observé hasta que el coche retrocedió de mi entrada y desapareció por la calle. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando a través de la casa repentinamente vacía como un disparo. El final definitivo de la vida que una vez conocí. Y luego,
silencio. Las únicas personas que quedaban en la casa éramos yo, Eleanor y Walter, de pie juntos en medio de los restos emocionales. El aire estaba espeso de dolor, traición y un duelo profundo y tácito. Simplemente me quedé allí, mi cuerpo temblando, la adrenalina que había alimentado mi rabia drenándose lentamente, dejando atrás un vasto, vacío y desolado páramo donde solía estar mi corazón. Si todavía estás escuchando, si me has seguido hasta este lugar oscuro, silencioso y roto, por favor, hazme un favor. Dale me gusta a este vídeo y comenta con el número 1 abajo. Me permite saber que estás ahí fuera, que eres una persona maravillosa que está recorriendo este viaje conmigo. Tu apoyo es una pequeña luz en una habitación muy oscura, y significa más para mí de lo que jamás sabrás. Por favor, solo comenta con el número 1 para que sepa que estás aquí. Y ahora, déjame contarte lo que sucedió después. El silencio que siguió al portazo fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado en mi vida. No era la ausencia de ruido. Era una presencia, un vacío pesado y resonante lleno de todo lo que se acababa de decir, todo lo que se acababa de destruir. Me sentí vaciada, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y hubiera sacado todos mis órganos vitales, dejando un caparazón vacío y dolorido. Me tambaleé hasta el sillón de la sala, no el de la entrada que había sido profanado por el abrigo de Audrey, y me hundí en él. Me abracé a mí misma y simplemente miré la pared de enfrente, a una foto enmarcada de Grant y yo el día de nuestra boda. Parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan absolutamente ignorantes. No podía llorar. Creo que estaba más allá de las lágrimas, en un lugar de puro shock congelado. Eleanor fue la primera en moverse. Parecía flotar a través de la habitación, su propio rostro surcado de lágrimas, su expresión de profundo dolor. Se arrodilló en el suelo frente a mi silla. No dijo nada. No ofreció perogrulladas vacías ni me dijo que todo estaría bien. Simplemente tomó mis dos manos frías y temblorosas entre las suyas. Sus manos eran cálidas y firmes, un pequeño punto de contacto humano en un mundo que acababa de volverse completamente frío. Las sostuvo, frotando pequeños círculos en mis nudillos con sus pulgares, hasta que el temblor violento e incontrolable de mi cuerpo comenzó a disminuir a un temblor bajo y constante. Walter, un hombre que solo había visto como un gigante gentil con una risa fácil, irradiaba una furia tranquila y aterradora. Se paró en medio de la sala, sus grandes manos apretadas en puños a los costados. Miró hacia las escaleras, hacia el dormitorio, y su mandíbula estaba tensa con una rabia que era aún más aterradora por su silencio. Luego se giró, su movimiento rígido y resuelto. Bien, dijo, su voz áspera y grave. Lo primero es lo primero. Volvió a subir las escaleras. Lo oí moverse en el dormitorio. Unos minutos después, bajó, sus brazos cargados con una bola de tela masiva y desordenada. Era todo lo de mi cama. Las sábanas, el edredón, las almohadas, todo lo que Grant y Audrey habían tocado. Lo llevaba con una expresión de absoluto asco, manteniéndolo alejado de su cuerpo como si fuera un desecho radiactivo. Vamos a quemar esto, dijo, su voz plana y final. Vamos a sacar toda esta suciedad de tu casa ahora mismo. Y eso fue lo que hicimos. En una hora extraña, surrealista y profundamente catártica, los tres trabajamos en casi silencio. Walter llevó el bulto de ropa de cama profanada al brasero de metal en el patio trasero que normalmente usábamos para las hogueras de verano. Lo roció con líquido para encendedores y, sin ceremonia, le arrojó una cerilla. Las llamas cobraron vida con un silbido, consumiendo los símbolos de mi traición en una columna de humo negro y grasiento. Mientras el fuego ardía afuera, Eleanor fue al armario de la ropa blanca y regresó con un juego de sábanas limpias y frescas, las con aroma a lavanda que reservaba para la habitación de invitados. Desnudó el colchón. Luego, juntas, las dos rehicimos mi cama. El simple acto doméstico fue a la vez agonizante y profundamente sanador. Alisamos las sábanas, metimos las esquinas y ahuecamos las nuevas almohadas. Los estábamos borrando. Estábamos reclamando mi espacio, una pequeña acción deliberada a la vez. Mientras yo recorría la casa, recogiendo las pocas cosas que Audrey había dejado atrás, sus zapatos rojos, su abrigo, un tubo de lápiz labial caro del tocador del baño, Eleanor bajó y comenzó a preparar una cafetera nueva.
El olor rico, familiar y reconfortante comenzó a llenar la casa. Un pequeño acto de normalidad que contrarrestaba la atmósfera sórdida y fea que habían dejado. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, los tres, bebiendo café negro caliente de tazas que se sentían demasiado pesadas en nuestras manos. El silencio ya no era resonante. Ahora era más suave, un espacio compartido de duelo. Meredith, dijo finalmente Walter, su voz profunda y espesa por una emoción que luchaba por controlar. Lo siento tanto, tanto. No sé qué decir. Miro lo que hizo y él. Él no es el hombre que criamos. No sé quién es esa persona. No es culpa tuya, susurré, las palabras arañando mi garganta en carne viva. Nada de esto es culpa tuya. Tú y Eleanor han sido más una familia real para mí que la mía propia. Eleanor extendió la mano sobre la mesa, su mano cubriendo la mía. Su tacto era firme, reconfortante. Somos tu familia, Meredith, dijo con fiereza, sus ojos encontrándose con los míos, exigiendo que le creyera. Eso no cambia. ¿Me oyes? Nada de lo que pasó hoy cambia eso. Si acaso, lo hace más fuerte. En las horas que siguieron, se convirtieron en mi escudo, mis defensores, mi familia. No se apartaron de mi lado. Me ayudaron a llamar a un cerrajero de 24 horas para cambiar todas las cerraduras de la casa de inmediato. Se sentaron conmigo, una presencia silenciosa y solidaria, mientras hacía la llamada telefónica más difícil de mi vida a una abogada de divorcios muy recomendada cuyo número Walter había encontrado en línea. Pidieron pizza cuando Eleanor se dio cuenta alrededor de las 7 de la tarde de que ninguno de nosotros había comido en todo el día. Cuando finalmente se prepararon para irse tarde esa noche, mucho después de que hubiera caído la oscuridad, Eleanor me abrazó fuertemente en la puerta. Llámanos para cualquier cosa, ordenó gentilmente. Lo digo en serio. Si te despiertas a las 2 o a las 4 de la mañana y no soportas estar sola, llámanos. Estaremos aquí en 20 minutos. No estás sola en esto. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. No podía obligarme a dormir en mi propia cama, ni siquiera con las sábanas limpias con aroma a lavanda. Me quedé despierta durante horas mirando la oscuridad. Los horribles eventos del día se repetían en un bucle implacable y de alta definición en mi mente. La traición era un dolor físico, un dolor profundo y persistente que comenzaba en mi pecho y se irradiaba por todo mi cuerpo. Pero debajo del peso aplastante del dolor, algo más comenzaba a crecer. Una pequeña, fría y dura semilla de resolución. Habían intentado destruirme. Habían intentado romperme. No se lo permitiría. Los días que siguieron fueron un borrón surrealista y agotador de tareas administrativas y un profundo agotamiento emocional. El mundo fuera de mi puerta principal recién asegurada seguía moviéndose. Pero mi propia vida se había detenido en seco. Tomé una licencia de emergencia del trabajo, incapaz de siquiera contemplar enfrentar a mis colegas o fingir que mi vida no acababa de implosionar. Mi primera reunión con mi abogada de divorcios, una mujer aguda, impecablemente vestida y sin rodeos llamada señora Davis, fue tanto un alivio como una dura dosis de realidad. Me senté en su oficina estéril y moderna y le conté toda la historia, mi voz plana y desprovista de emoción. Solo estaba recitando hechos. Escuchó atentamente, su expresión indescifrable, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas legal. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró, sus ojos se suavizaron por primera vez. Meredith, dijo, su voz firme pero amable. Primero, lamento profundamente que estés pasando por esto. Lo que has descrito es una profunda doble traición. Segundo, hiciste absolutamente lo correcto al asegurar testigos. Hace que el aspecto de infidelidad de estos sea mucho más claro. Explicó que el acuerdo prenupcial que Grant y yo habíamos firmado años atrás era sólido, pero su flagrante infidelidad, especialmente con un miembro de la familia, nos daba una ventaja significativa. Me aseguró que el proceso debería ser relativamente sencillo. Fue todo lo contrario. 2 días después de presentar la demanda, comenzó el contraataque. Grant, aparentemente habiendo sido asesorado por mi madre y mi hermana, contrató a un abogado notoriamente agresivo conocido por sus tácticas de tierra quemada. La primera carta llegó por mensajero.
Era una obra maestra de manipulación legal. Afirmaba que Grant tenía derecho a la mitad de todo, incluida la casa. Argumentaba que el pago inicial, que provenía de una herencia sustancial que recibí de mi amada abuela, debería considerarse un regalo marital, por lo tanto, sujeto a división. La carta continuaba afirmando que mi comportamiento errático e histérico al organizar una confrontación pública era prueba de mi inestabilidad emocional y que Grant había estado sufriendo en un matrimonio solitario durante años. Intentaban pintarme como la villana, la esposa loca que llevó a su pobre y descuidado esposo a los brazos de otra mujer. Sin embargo, los cortes más profundos y dolorosos no vinieron de los abogados, sino de mi propia familia. Mi madre, habiendo sido bloqueada, comenzó a enviarme correos electrónicos. Largas y divagantes diatribas que oscilaban salvajemente entre la súplica y el chantaje emocional directo. Estás destrozando a esta familia, Meredith. Aubrey está completamente destrozada. No puede comer. No puede dormir. Podría perder su trabajo por el estrés. Tienes que encontrar en tu corazón el perdón para ellos. Fue un error. La gente comete errores. Un error, le pregunté durante una llamada telefónica particularmente horrible después de que lograra comunicarse usando el teléfono de mi padre. Mi voz era peligrosamente tranquila. Un error es olvidar comprar leche en la tienda. Un error es tomar un giro equivocado en la autopista. Mentir sistemáticamente y acostarse con el esposo de tu hermana durante Dios sabe cuánto tiempo no es un error, mamá. Es una serie de elecciones deliberadas y egoístas. Estás siendo tan fría, tan implacable, sollozó por teléfono. ¿Qué pasó con la niña dulce y de buen corazón que crié? Murió, dije, con la voz plana. Murió el miércoles pasado en su dormitorio. Tú estuviste allí. Y colgué el teléfono. Bloqueé también el número de mi padre, un movimiento que me dolió pero que era necesario para mi supervivencia. Luego comenzaron los mensajes de texto, un aluvión de Aubrey. Eran párrafos largos y divagantes llenos de autocompasión y tonterías manipuladoras. No sabes lo que es estar siempre a tu sombra, Meredith. Siempre eres la inteligente, la exitosa. Grant fue el único que realmente me vio, a la verdadera yo. Nunca quise hacerte daño. Te amo. Era una clase magistral de desviación narcisista. En su historia, ella era la verdadera víctima y yo era la hermana mayor cruel y distante que lo tenía todo y merecía que se lo quitaran. A través de toda esta toxicidad, Eleanor y Walter fueron mi sistema de apoyo inquebrantable. Eran mis generales en una guerra que nunca quise librar. Me ayudaron a revisar años de papeleo financiero, buscando los documentos que probaban el origen de la herencia para el pago inicial. Walter, que tenía experiencia en finanzas, se sentó conmigo en la mesa de mi cocina durante horas, sus gafas de lectura posadas en su nariz, revisando estados de cuenta bancarios y cuentas de inversión, asegurándose de que cada uno de mis activos prematrimoniales estuviera protegido y contabilizado. Cuando el abogado de Grant intentó reclamar una parte de mis ganancias futuras de mi ascenso anticipado, Walter le proporcionó a mi abogada años de mis evaluaciones de desempeño y declaraciones de salario. Demostrando metódicamente que mi éxito profesional era el resultado de mi propio trabajo duro y no tenía nada que ver con ningún apoyo emocional de Grant. Una noche, después de un día particularmente brutal de amenazas legales y correos electrónicos odiosos, Walter se sentó en la mesa de mi cocina y me miró, sus amables ojos llenos de una profunda y dolorosa resolución. Meredith, dijo, su voz pesada. Quiero que sepas esto. Si llegamos a eso, si intentan llevar esto a un tribunal, tanto Eleanor como yo subiremos al estrado. Pondremos nuestras manos en una Biblia y testificaremos contra nuestro propio hijo. Le diremos al juez exactamente lo que vimos y exactamente lo que dijo tu madre. Es nuestro hijo y lo amamos, pero lo que hizo estuvo mal, fue imperdonable. Y en esto, estamos contigo al 100%. La idea de que estas dos personas maravillosas y honorables tuvieran que testificar públicamente contra su propio hijo era desgarradora, pero su lealtad inquebrantable fue un bálsamo para mi alma destrozada y sangrante. Me estaban mostrando lo que realmente significaba la familia. Después de 6 largos, brutales y demoledoramente caros meses, el divorcio finalizó. Ante el testimonio innegable de sus propios padres y la documentación férrea de mi herencia, Grant y su tiburón de abogado finalmente se echaron atrás.
El juez me otorgó la casa por completo y protegió todos mis activos prematrimoniales y ganancias futuras. Grant se fue solo con sus pertenencias personales, su coche y su mitad de nuestra modesta cuenta de ahorros conjunta. No quería volver a verlo a él ni a mi hermana mientras viviera. La batalla legal había terminado, pero sabía que la emocional apenas comenzaba. La casa, mi hermosa casa por la que había luchado tanto para mantener, ahora se sentía como un mausoleo. Ya no era un hogar. Era un monumento a un matrimonio muerto. Cada habitación, cada mueble guardaba un recuerdo que ahora estaba contaminado, envenenado. El sillón donde Grant solía leer el periódico, el lugar en la cocina donde Audrey y yo una vez estuvimos riendo mientras horneábamos galletas de Navidad años atrás. Los fantasmas estaban por todas partes. No podía sanar allí. Así que tomé una decisión radical. Llamé a una agente inmobiliaria, una mujer recomendada por la señora Davis, y puse la casa en el mercado. En el pujante mercado inmobiliario, se vendió en menos de una semana por mucho más del precio de venta. De pie en la casa vacía y resonante el día del cierre, sentí una profunda sensación de liberación. Estaba cerrando la puerta a ese capítulo de mi vida, literal y figuradamente. Con las ganancias de la venta y la seguridad de mis propias finanzas, hice algo que nunca imaginé que haría. Entré en línea y reservé un billete de ida a Italia. Empaqué 2 maletas grandes con ropa y libros, puse el resto de mi vida en un almacén con clima controlado y me fui. No se lo dije a nadie excepto a Eleanor y Walter. Durante 3 gloriosos y sanadores meses, deambulé por Italia. Era completamente anónima, solo otra turista estadounidense. Y era exactamente lo que necesitaba. Empecé en Roma, donde pasé mis días perdiéndome en las antiguas calles, sentada en plazas bañadas por el sol, dibujando las magníficas fuentes en un diario. Comía helado para el almuerzo y bebía vino tinto con la cena, sintiendo como la ansiedad fuertemente enroscada en mi pecho comenzaba a desenrollarse, nudo por doloroso nudo. Desde Roma, tomé un tren a la costa y recorrí los impresionantes senderos de Cinque Terre. Caminaba kilómetros cada día. El aire salado del mar se sentía como si estuviera limpiando mis pulmones de toda la toxicidad que había estado respirando durante meses. Me sentaba en un acantilado viendo las olas turquesas chocar contra las rocas de abajo, y simplemente respiraba. Finalmente, terminé en un pequeño y tranquilo pueblo en la Toscana. Alquilé una pequeña habitación en una antigua casa de campo de piedra y me inscribí en una clase de cocina de una semana. La dirigía una alegre y redonda abuela llamada Nonna Sofía, que no hablaba ni una palabra de inglés. Nos comunicábamos a través de gestos, risas y el lenguaje universal de la comida. Me enseñó a hacer pasta desde cero, a amasar la masa con los talones de las manos, a sentir cuando estaba perfecta. En la calidez de su cocina, cubierta de harina, sentí un destello de alegría por primera vez en lo que pareció una vida. Lenta y dolorosamente, comencé a sentirme como yo misma de nuevo. O más bien, comencé a descubrir quién era sin los títulos definitorios de esposa, hermana o hija. Solo era Meredith, una mujer que amaba el arte, el mar y el sabor de la albahaca fresca. Y por primera vez en mucho tiempo, eso pareció ser suficiente. Una tarde, sentada en un café al aire libre en Florencia, disfrutando de un espresso, revisé mi correo electrónico por primera vez en semanas. Escondido entre el correo no deseado había un mensaje de mi padre. Era la primera comunicación directa que había tenido con él desde aquel horrible día. El asunto era simplemente, lo siento. Mi mano tembló al abrirlo. El correo electrónico era corto, solo unas pocas frases. No ponía excusas por mi madre o por Audrey. No pedía mi perdón. Simplemente decía que lamentaba su silencio, su debilidad, por no defenderme cuando más lo necesitaba. Dijo que había fallado como padre y que viviría con ese arrepentimiento el resto de su vida. Dijo que esperaba que algún día yo encontrara la felicidad de nuevo. Me quedé allí mirando mi teléfono mientras las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de ira o tristeza. Eran lágrimas de una liberación tranquila y agridulce. Era una pequeña grieta de luz en una puerta que pensé que había sido sellada y cerrada con cerrojo para siempre. No respondí. No estaba lista para eso. Pero tampoco borré el correo electrónico.
Cuando finalmente regresé a los Estados Unidos, no volví a mi antigua ciudad. Los fantasmas allí eran demasiado numerosos. Me mudé a una pequeña y encantadora ciudad a unas pocas horas de distancia, un lugar conocido por su vibrante escena artística y sus hermosos parques. Era un lugar donde nadie conocía mi historia. Encontré una encantadora casita adosada en una calle arbolada, una con un pequeño y descuidado jardín en la parte de atrás que podía hacer mío. Y empecé de nuevo. Mi nueva vida era tranquila, y apreciaba la paz. Me trasladé a una oficina regional de mi empresa, aceptando el ascenso que me había ganado. Mis nuevos colegas fueron acogedores, y lentamente comencé a construir un pequeño círculo de amigos. Pero mi verdadera familia, mi ancla, seguían siendo Eleanor y Walter. Conducían para visitarme al menos una vez al mes. Su coche siempre cargado de comida casera y cosas para mi nueva casa. Me ayudaron a elegir muebles. Me aconsejaron sobre qué flores plantar en mi jardín. Se sentaban conmigo en mi nuevo patio, simplemente hablando durante horas. Eran mi constante, mi prueba de que el amor no requería un linaje de sangre compartido. Pero incluso con mi nueva vida, todavía había un pequeño y silencioso dolor en mi corazón, una parte de mí que se sentía incompleta. Incluso cuando estaba casada con Grant, siempre había sabido, en lo más profundo de mis huesos, que quería ser madre. Era un sueño del que habíamos hablado durante años, pero que Grant siempre había pospuesto, citando preocupaciones financieras o el momento de la carrera. Solo un año más, Mare, siempre decía. Esperemos hasta mi próximo bono. Ahora, viviendo mi vida en mis propios términos, me di cuenta de algo profundo. No necesitaba un esposo para tener una familia. Podía construir una yo misma. Comencé el largo, arduo y emocionalmente agotador proceso de adopción. El papeleo era una montaña. Los estudios del hogar eran invasivos. Las entrevistas eran inquisitivas. Era un proceso diseñado para poner a prueba los límites de la paciencia y la resolución de uno. Hubo días en que me sentí abrumada, días en que dudé si tenía lo necesario. Pero Eleanor y Walter fueron mis mayores animadores. Escribieron referencias de carácter brillantes y sentidas para mí. Condujeron para ayudarme a limpiar a fondo y a prueba de bebés mi casa para las visitas domiciliarias. Celebraron cada pequeño hito, cada casilla marcada, como si fuera su propia victoria. Vas a ser la madre más maravillosa, Meredith, me dijo Eleanor, sus ojos brillando con absoluta certeza. Eso es un hecho. Un año completo después de presentar mi solicitud inicial, recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Una niña de 5 años llamada Thea necesitaba un hogar permanente y amoroso. La trabajadora social me dijo que era tranquila, tímida y que había pasado de un hogar de acogida a otro durante la mayor parte de su joven vida. Mi corazón se dolió por ella. La primera vez que la conocí en una sala de juegos estéril y de colores brillantes en la agencia de servicios sociales, se escondió detrás de las piernas de la trabajadora social, sus grandes ojos marrones asomándose hacia mí con una mezcla de miedo y curiosidad. No la apresuré. Simplemente me senté en el suelo a unos metros de distancia y comencé a hablarle, no de nada importante, solo del zapato rojo brillante que llevaba puesto y del dinosaurio de aspecto amigable en su camiseta. Le pregunté si su dinosaurio tenía nombre. Ella negó con la cabeza tímidamente. Le dije que pensaba que parecía un Fernando. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Después de unos 20 minutos, dio un paso vacilante hacia mí. Supe en mi corazón, en ese mismo momento, con una certeza que me sacudió hasta la médula, que ella era mi hija. 3 meses después, tras un torbellino de procedimientos legales finales y visitas de transición, la adopción finalizó. Thea llegó a casa. El día que la traje a su nuevo hogar para siempre, Eleanor y Walter estaban allí esperando en el porche delantero. Thea estaba nerviosa, su manita agarrada con fuerza a la mía. Vi la ansiedad en sus rostros también. Deseaban desesperadamente que esto saliera bien. Walter sostenía un oso de peluche gigante y esponjoso, casi tan grande como Thea. Eleanor sostenía un plato de sus famosas galletas con chispas de chocolate, todavía calientes del horno. No la agobiaron ni la abrumaron con preguntas. Simplemente se arrodillaron a su nivel. Hola, Thea, dijo Walter, su voz profunda y suave.
Es un placer conocerte. Este amigo de aquí me dijo que estaba buscando un nuevo hogar, y pensé que le gustaría tu habitación. Y escuché, añadió Eleanor con una cálida sonrisa, que quizás te gusten las galletas. Dejaron que ella tomara la iniciativa, y en una hora, Thea le estaba dando a Walter un solemne recorrido por su nuevo dormitorio rosa y morado y estaba sentada en el regazo de Eleanor en el gran sillón cómodo, escuchando una historia sobre un valiente ratoncito. Mi corazón, que pensé que había quedado permanentemente marcado y roto, sintió como si se estuviera recomponiendo, más fuerte que antes. Esta era mi familia, una familia construida no en la sangre, la biología o la obligación, sino en el amor y la elección puros e incondicionales. Era la cosa más hermosa, poderosa y real que jamás había conocido. Los años que siguieron fueron los más felices y plenos de mi vida. La tranquila casa adosada ya no era tranquila. Estaba llena de los sonidos de la risa de un niño, de canciones de princesas cantadas desafinadamente, del ritual nocturno de los cuentos antes de dormir. Ver a Thea crecer y florecer fue un regalo por el que agradecí al universo todos los días. La niña tímida y retraída que había conocido en esa sala de juegos desapareció, reemplazada por una niña divertida, brillante e increíblemente amable que amaba bailar, pintar y hacer 1.000.000 de preguntas por minuto. Celebramos su 8º cumpleaños con una gran y caótica fiesta en nuestro patio trasero. El pequeño jardín que había cultivado con esmero a lo largo de los años estaba en plena floración, un derroche de color. Los amigos de Thea de la escuela corrían por el aspersor, sus gritos de alegría llenando el cálido aire de verano. Eleanor y Walter, a quienes Thea había bautizado instantánea y amorosamente Nana y Papa, estaban a cargo de la parrilla, volteando hamburguesas y perritos calientes. Mi padre, Franklin, también estaba allí. Nuestra relación era un trabajo en progreso silencioso. Después de mi regreso de Italia, se había puesto en contacto de nuevo. Nos reunimos para tomar un café. Fue incómodo y doloroso, pero fue un comienzo. Nunca puso excusas por mi madre, pero expresó su propio profundo arrepentimiento. Comenzó a visitarnos, al principio solo por 1 hora o 2, luego por tardes enteras. Era un abuelo cariñoso y gentil para Thea, enseñándole pacientemente a jugar al ajedrez y a construir elaborados castillos de Lego. Nuestra relación no era lo que fue, pero era algo nuevo, algo honesto, y por ahora, eso era suficiente. Mi madre y Audrey eran un recuerdo distante y doloroso de otra vida. Me enteré a través de mi padre, en una conversación breve y tajante, que se habían mudado a otro estado unos años atrás. Aparentemente, Grant había seguido a Audrey allí, pero su relación había sido tumultuosa y finalmente había implosionado de manera dramática. No ofreció detalles, y no los pedí. Su vida era su propia historia, y ya no tenía ninguna relación con la mía. Ya no sentía nada por ellos. Ni ira, ni tristeza, solo una vasta y tranquila indiferencia. Eran extraños que compartían parte de mi ADN. Esa tarde, mientras encendía las velas del gigantesco pastel de unicornio de Thea, crucé la mirada con Walter al otro lado del patio. Estaba observando a Thea mientras intentaba enseñarle a mi padre un baile tonto que había aprendido en la escuela. Me miró, sus ojos arrugándose en las esquinas, y me dedicó una sonrisa de alegría y satisfacción tan pura e inalterada que me dejó sin aliento. En ese único y perfecto momento, me invadió una profunda sensación de paz. La traición brutal y devastadora que había destrozado mi mundo no había sido el final de mi historia. Había sido un comienzo violento, doloroso, pero necesario. Había sido un incendio forestal que había quemado una vida construida sobre cimientos podridos de mentiras y obligación. Y de las cenizas, algo nuevo, hermoso y fuerte había crecido. Me había llevado a Thea. Había solidificado mi vínculo con 2 de las personas más maravillosas que he conocido, mis verdaderos padres. Incluso, de una manera extraña, me había dado una nueva y más honesta relación con mi padre. Me había enseñado que era más fuerte, más resiliente y más capaz de amar de lo que jamás pensé posible. Esa noche, después de que Thea estuviera arropada en la cama, su habitación llena de juguetes nuevos, su rostro todavía pegajoso de pastel de cumpleaños, me senté en mi pequeño patio, con una copa de vino en la mano. El aire estaba perfumado con el jazmín que había plantado. Miré el vasto cielo estrellado y pensé en la mujer que solía ser. La mujer que pensaba que su felicidad dependía del amor de su esposo y la aprobación de su madre. Apenas la reconocía.
La mujer que era ahora era madre, una hija querida para los padres que la eligieron. Era la única arquitecta de su propia alegría, la dueña de su propio pequeño y feliz universo. El teléfono de la banda, la puerta cerrada de golpe, las lágrimas amargas y airadas. Todo eran solo pasos en un camino doloroso, necesario, y en última instancia, hermoso. El camino que me había traído justo aquí, a casa. Verdaderamente, finalmente, a casa. Gracias. Gracias por escuchar mi historia, por sentarte conmigo en las partes oscuras. Si has pasado por algo similar, si alguna parte de esto resonó en ese lugar oculto de tu propio corazón, por favor, sabe que no estás solo. A veces, las heridas más profundas, las traiciones más impensables son las mismas cosas que nos llevan a nuestras mayores fortalezas y a nuestras vidas más auténticas. Por favor, si te sientes cómodo, comparte tus pensamientos o un trozo de tu propia historia en los comentarios de abajo. Tus historias importan. Esto es una comunidad y juntos somos más fuertes. Cuídense, y por favor, cuídense unos a otros.